primer ministro Benjamín Netanyahu está en México? No, no sabía. ¿Sabes que el primer ministro Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel? No. ¿Qué opinas de la relación entre México e Israel? No estoy muy enterado del tema. ¿Sabes si el primer ministro Benjamín Netanyahu está en México? No, no lo conozco, no sabía nada. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel? No, no sé nada. ¿Qué opina de la relación entre México e Israel? No sé mucho de eso. ¿Qué opina del pueblo de Israel? Es un gran pueblo, una nación especial, ¿Por qué es una nación especial? porque es el pueblo de Dios. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en México? Sí, ¿Qué opina del primer ministro Benjamín Netanyahu? pues mi opinión es buena porque yo tengo la fortuna de trabajar con una familia judía. ¿Y cuál es su opinión de la relación México-Israel? Pues en general buena. No me pareció muy buena cuando Israel le propuso venderle armas a México para la policía, porque se me hace algo muy malo las armas, pero en general es muy buena. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en México? No, no lo sabía. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel? De ese sí sabía, pero no sabía que estaba en México. ¿Qué opina usted sobre la relación México-Israel? Pues buena para el país y para todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo lo que a lo mejor México se dedica a la exportación y a la exportación de cosas, entonces para nosotros como mexicanos sería bueno tener ya trato directo con Israel. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en México? Sí, que acaba de llegar ayer, pero ¿Sabe que es el primer ministro de Israel? no lo sabía. ¿Qué opina entre la relación entre México e Israel? Pues últimamente he estado viendo las noticias y es muy buena, ¿Por qué? porque se están ayudando en lo que necesiten. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu está aquí en México? ¿El de Israel? Sí, exactamente, el primer ministro de Israel. ¿Sí sabe que está en México? La verdad es la primera noticia que tengo. ¿Me podría decir alguna noción sobre la relación México-Israel? Ahorita, lo que yo tengo entendido es puro comercial y parte religioso también, porque tenemos algo en común. ¿Sabes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está en México? Sí, ¿Qué opinas de la relación México-Israel? muy bueno. ¿Te gustaría conocer el Estado de Israel? Sí, ¿Por qué? porque es único, porque es bonito, ¿Y cómo sabes que es bonito? por las noticias, por lo que me he informado. ¿Ha oído hablar del Estado de Israel? Del Estado de Israel, sí. ¿Escuchó que el primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo aquí en México? No. ¿Me podrías decir alguna opinión sobre el Estado de Israel que tú tienes? Que tú tengas. En general, no tengo como opinión del Estado de Israel, simplemente que espero que todo salga bien para ellos. ¿Sabe usted que el primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo en México? No sabía yo de esa información. ¿Sabe que el primer ministro Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel? No, tampoco. ¿Tiene alguna relación con el Estado de Israel usted? No, ninguna. ¿Le gustaría conocerlo? Sería interesante. ¿Tiene alguna relación con la comunidad israelita en México? No, ninguna.